La historia de Job es una de las más emblemáticas en la Biblia y a menudo es vista como un testimonio profundo de la fe en Dios y la capacidad humana de resistir en medio del sufrimiento. Job era un hombre justo y piadoso, conocido por su integridad y su devoción a Dios. Respetado por todos, su vida era un ejemplo para su comunidad. Vivía en Uz, un lugar de gran prosperidad, y era bendecido con riquezas, una familia grande y sobre todo con la paz de saber que estaba en la gracia de Dios. Sin embargo, a pesar de todo lo que tenía, Job no se aferraba a sus bienes materiales ni a su estatus. Su confianza estaba en Dios y esto pronto sería puesto a prueba de una forma extrema. La historia comienza en el cielo, donde Dios conversa con los ángeles y entre ellos, Satanás. Dios menciona la devoción de Job y destaca su fe inquebrantable, describiéndolo como perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Satanás en ese momento desafía a Dios, insinuando que la fe de Job es producto de su prosperidad y protección divina. Según Satanás, si Job perdiera todo lo que tiene, su devoción desaparecería. Con este desafío comienza una prueba que llevaría a Job al límite de su resistencia humana y espiritual. Dios permite que Satanás pruebe a Job, pero con una restricción: no debe hacerle daño físico en un principio. Así comienza una serie de tragedias devastadoras que despojan a Job de todo lo que tiene. En un solo día, Job pierde sus bienes, su ganado y, lo más desgarrador, a sus hijos, quienes mueren en un trágico accidente. A pesar del dolor insoportable, Job se mantiene firme y no maldice a Dios. Con lágrimas en los ojos y el corazón roto, cae al suelo y pronuncia una de las declaraciones más profundas de fe: El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. Este acto de fe sorprende a Satanás y desafía sus suposiciones. Sin embargo, no satisfecho, Satanás solicita permiso para infligir sufrimiento físico a Job, argumentando que si su cuerpo fuera afectado, Job finalmente cedería y maldeciría a Dios. Dios permite esta segunda prueba, pero nuevamente establece un límite. Satanás no puede quitarle la vida a Job. Así, Job es afligido con llagas dolorosas por todo el cuerpo, convirtiéndose en un hombre irreconocible. Se sienta en cenizas, rascándose las llagas con un pedazo de barro, aislado, dolido y humillado. Incluso su esposa, incapaz de soportar el sufrimiento que él atraviesa, le sugiere que maldiga a Dios y muera. Sin embargo, Job se niega. Su fe y su integridad no vacilan y responde: ¿aceptaremos de Dios solo lo bueno y no lo malo? Con su fe intacta, Job recibe la visita de 3 amigos: Elifaz, Bildad y Zofar. En lugar de consolarlo, estos amigos intentan buscar razones para su sufrimiento. Según sus teorías, Dios solo permite que los malvados sufran, por lo que Job debe haber cometido algún pecado. Los 3 insisten en que si Job confiesa y se arrepiente, Dios lo perdonará y restaurará su bienestar. A lo largo de varios capítulos se desarrolla un diálogo complejo en el que Job defiende su inocencia. Afirma que no ha cometido ninguna falta que merezca tal castigo y desafía las suposiciones de sus amigos sobre la justicia divina. Sus palabras reflejan el dolor y la confusión de quien se siente abandonado por Dios sin motivo aparente. A medida que la conversación avanza, Job se sumerge en una reflexión profunda sobre la naturaleza de Dios y el sufrimiento humano. Él se pregunta por qué los justos sufren y los malvados prosperan, una cuestión que sigue siendo relevante en el pensamiento espiritual hasta hoy. Job, angustiado, llega a cuestionar si alguna vez encontrará respuestas. En su clamor anhela que Dios mismo se manifieste y le explique la razón detrás de su dolor. Finalmente, Dios responde a Job, no con explicaciones, sino con una serie de preguntas que revelan la majestuosidad y el misterio de su creación. En un discurso poderoso, Dios le pregunta a Job dónde estaba cuando se fundaron los cimientos del mundo y si comprende los secretos de la naturaleza. Este encuentro muestra a Job la grandeza y sabiduría de Dios, recordándole que la mente humana es limitada para comprender sus designios. Al final de este diálogo, Job se da cuenta de su lugar en la creación y de la grandeza insondable de Dios.
Aunque no recibe una respuesta directa a su sufrimiento, su fe se renueva y comprende que, aunque no entienda todo, puede confiar plenamente en Dios. Como recompensa por su fidelidad y perseverancia, Dios restaura a Job. Le concede el doble de lo que había perdido, le devuelve la salud y le da una nueva familia. Job vivió el resto de su vida en paz y abundancia, con una relación fortalecida con Dios. Su historia se convierte en un símbolo de esperanza y resistencia, un testimonio de que, aunque no siempre comprendamos el sufrimiento, podemos confiar en el amor y la justicia de Dios. La historia de Job nos invita a reflexionar sobre varios aspectos de la fe. Nos recuerda que el sufrimiento no siempre es una señal de pecado o de la ira de Dios, sino que puede ser una prueba de nuestra fidelidad. También nos muestra que la vida es un misterio que a veces escapa a nuestra comprensión. Como seres humanos, a menudo buscamos respuestas claras y rápidas, especialmente cuando enfrentamos el dolor. Sin embargo, la experiencia de Job nos enseña que, aunque las respuestas no siempre lleguen en el momento que deseamos, podemos confiar en la soberanía y el amor de Dios. La vida de Job inspira a muchos que atraviesan pruebas y desafíos. A través de su historia entendemos que la fe genuina no depende de las circunstancias, sino de una confianza inquebrantable en Dios. Job sufrió más de lo que muchos podrían soportar, pero su amor por Dios y su compromiso con la justicia lo mantuvieron firme. Hoy en día, millones de personas encuentran fortaleza en la historia de Job, pues nos recuerda que el dolor no es el final de la historia. Al igual que Job, podemos esperar la restauración, la paz y la bendición de Dios si nos mantenemos firmes en nuestra fe. La historia de Job también resalta la importancia de tener un corazón humilde. Job, un hombre rico y respetado, fue reducido a la pobreza y al sufrimiento, pero nunca perdió su humildad ante Dios. Esta humildad es esencial para cualquier persona que desea tener una relación sincera con Dios. Cuando reconocemos que no tenemos todas las respuestas y que nuestras vidas están en manos de un Dios sabio y amoroso, podemos enfrentar las pruebas con paz y esperanza, confiando en que, al final, todo obedece a un propósito divino. Finalmente, la historia de Job nos enseña sobre el poder de la restauración. Aunque Job perdió todo, Dios lo bendijo con el doble de lo que tenía antes. Este final no solo nos ofrece esperanza para nuestras propias vidas, sino que también nos recuerda que el sufrimiento y las pruebas pueden ser el preludio de grandes bendiciones. Dios no se olvida de los que le son fieles y, en su tiempo perfecto, recompensa a quienes confían en Él. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Job. Te invitamos a reflexionar en su vida y en cómo sus enseñanzas pueden aplicarse a nuestras propias experiencias. Si este video ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte al canal para más contenido espiritual y compartir este mensaje de esperanza con aquellos que puedan necesitarlo.